Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando la parte referida a las indulgencias, uno de esos temas que tenemos un tanto en el olvido, uno de esos temas que parece que lo hemos dejado a veces aparcado casi como un libro hermoso, pero que se deja en una biblioteca y que va cogiendo polvo, y a base de no hablar de él, pues claro, va pasando el tiempo y las cosas que no se predican, pues un largo silencio sobre aspectos de nuestra fe casi se acaba convirtiendo en una negación de la fe. Claro, no es que se niegue, pero es que se olvida, y entonces tenemos que volver a afirmar nuestra fe. Ya sabemos que este no es el núcleo, el núcleo de nuestra fe católica, que el núcleo de nuestra fe católica es el misterio de la redención, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, ya sabemos que esto no es el centro, pero el hecho de que no sea el centro no quiere decir que no haya que hablar de ello. Y hay que tener mucho cuidado de dejar en el olvido ciertos aspectos de nuestra fe que son tesoros de gracia. Porque, como decía, un silencio prolongado en la predicación nuestra a veces se acaba después traduciendo casi como en un oscurecimiento de la fe, casi como si fuese una negación. Bueno, pues por ello estamos insistiendo en ello. Y especialmente, llevamos ya, este es el segundo día, pero especialmente en el apartado de 1474 en adelante habla de la comunión de los santos como el fundamento de la doctrina de las indulgencias. Y en este punto que estábamos comentando ahora, en 1475, dice, ¿no? En este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los otros, más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás. Es curioso, porque nosotros vemos más fácil cómo el pecado de uno hace daño a otros, que cómo la santidad de uno aprovecha a los otros. Vemos más fácil lo segundo que lo primero. No, perdón, lo primero que lo segundo. Que el pecado de uno afecta a los otros, eso lo vemos facilísimamente hablando, ¿no? Hay que ver los malos testimonios, qué fácil se comunican, ¿no? Qué fácil. Iba un niño a la guardería, que es la primera vez que sale de casa, y ya vuelve el niño diciendo palabrotas, tú. Y dice, no, pero ¿será posible? ¿Será posible que ha ido ahí a la guardería, lo primero que ha aprendido, viene a casa diciendo palabrotas? Y entonces uno dice, qué fácil se aprende lo malo. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Seguro que ese niño está aprendiendo también muchas cosas buenas. Seguro que ese niño también allí viendo cómo otros comen, él también aprende a comer. Segundo, es decir, pero es verdad que lo que más se nos hace palpable, ¿no?, a nuestros ojos es la capacidad que tiene el mal de contagio. Pero ojo, también el bien tiene una capacidad de contagio. Lo que pasa es que el bien se caracteriza pues por su discreción. El bien es discreto. El bien suele ser muchas veces anónimo. Que como ya he dicho en alguna ocasión aquí, que mete más ruido un árbol que es cortado en el bosque y cae con estrépito, que todo un bosque creciendo en silencio. Por eso dice, ¿no?, en este intercambio admirable, la santidad de uno aprovecha a los demás más allá del daño que el pecado de uno pueda causar a los demás. Más allá, hay que tener confianza en que el bien es más efectivo que el mal. Aunque sea menos escandaloso, aunque sea menos patente, pero es más efectivo. Dice, así el recurso a la comunión de los santos permite al pecador contrito estar antes y más eficazmente purificado de las penas del pecado. Ayer hubo un oyente que hizo una llamada pues muy interesante, como todas las que hacen los oyentes, ¿no? Pero él preguntaba, bueno, si yo en mi vida ya trabajo y ya procuro hacer las cosas, bueno, más o menos procuro, ¿no?, hacer las cosas correctamente, intentar pues que mi trabajo sea ofrecido y intentar vivir la vida de familia y, no sé, las obras de caridad, la oración, tal, con eso ya no estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya no es suficiente para purificarme de mis pecados, de la pena temporal del pecado, del desorden que el pecado ha dejado en mí, sin tener que además recurrir a las indulgencias, ¿no? La pregunta pues era muy interesante. Y yo creo que la respuesta correcta es esta, es decir, por supuesto que lo que él está haciendo es el camino correcto,
es el camino correcto, pero sin embargo el recurso a la comunión de los santos a través de las indulgencias permite al pecador todavía acelerar ese proceso, ¿no? Caer en cuenta todavía le subraya mucho más que es un don, una gracia inmerecida, o sea, le subraya mucho más el recurso a la indulgencia, que todo es don, todo es gracia. Quiere decir que ese trabajo, ese trabajo que le está haciendo purificador, esa oración, esas obras de caridad, esas obras que son ejercicios de virtudes suyas, pues no sean gracia. Por supuesto que son gracia, pero ahí se subraya en ese hacer suyo, está mucho más subrayado su participación activa, la parte suya de colaboración, ¿eh? Pero cuando uno va y la Iglesia le ofrece, pues lucrarse, ¿no? O beneficiarse, que la palabra lucrarse es un poco beneficiarse de las indulgencias, pues bien sea una indulgencia plenaria, pues por un acto que claro, que mucho esfuerzo no cuesta, ¿eh? Pues por ejemplo en una determinada fiesta recibir esa indulgencia plenaria, o hacer unos ejercicios espirituales, o tal, ¿no? Y dice, bueno, y la Iglesia te concede la indulgencia plenaria. Y es como si en ese momento quedases perfectamente purificado de tus pecados. Y uno dice, joder, pero esto es demasiado fácil, ¿no? O sea que yo, en mi vida diaria, estoy ahí intentando luchar, pues ofrecer mi trabajo, mis sacrificios, aceptar las cruces de la vida para purificarme. Y ahora resulta, para obtener esa purificación, ¿no? Y ahora resulta que de una manera tan sencilla, se me ofrece una indulgencia plenaria para que quede limpio del todo, pero esto es un poquito demasiado fácil, ¿no? Ojo, que no nos olvidemos de aquel famoso pasaje de Naamán el sirio, ¿os acordáis? Aquel hombre leproso que había sido invitado por el profeta a venir y a bañarse en el río para quedar purificado. Y él dice, pero ¿qué pasa? Que si no tengo yo en mi tierra el Éufrates y el Tigris, y aquí vengo a este riachuelo, ¿qué pasa? Que por limpiarme aquí, por bañarme 7 veces, por esa tontería voy a quedar yo limpio ya. Y le parecía demasiado fácil para ser verdad. A Naamán el sirio le parecía que lo que el profeta le decía, bueno, esto es demasiado fácil, ¿no? Pero hombre, estoy yo ahí currándomelo, estoy ahí consultando un montón de médicos para ver cómo se me sana esta lepra, he puesto en medio un montón de remedios complicadísimos, ha habido gente que me ha traído recetas de un montón de plantas y de cosas para purificarme, y ahora yo me voy a quedar limpio por meterme en tu riachuelo, eso que es una porquería de río. Es que a veces nos cuesta entender que esos esfuerzos que hacemos en la vida, por mucho que nos cuesten mucho, son también gracia de Dios. A veces nos cuesta entender que todo es gracia, todo es don. Eso que dice la Sagrada Escritura, ¿no? Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Claro, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Es un salmo que está subrayando que, ojo, ¿no? Ojo con pensar que los esfuerzos que hacemos de purificación y tal y cual, al final es por mi fuerza de voluntad, por mi sacrificio, por voluntarismo, por confianza en mis fuerzas, ¿no? Que yo he sido capaz de purificarme. Oiga, mire usted, usted podría tirarse toda la eternidad, ¿no? Dando vueltas a la noria y sudándolo, que si usted no llega a entender que la salvación es una gracia de Dios, es una gracia de Dios, su esfuerzo todavía lo que le va a hacer cada vez es más soberbio, porque usted todavía está confiando más en sus fuerzas. El esfuerzo, cuando no se entiende que es una gracia de Dios, también el que yo pueda sacrificarme, el que yo pueda hacer unos actos de penitencia, cuando no se entiende como una gracia de Dios, sino que parece que es pues que yo quiero como comprar esa gracia o sentirme digno de esa gracia porque yo
me he hecho merecedor de ella por mi esfuerzo, etcétera, cuando se plantea así, Dios mío, mire usted, casi más vale que no se esfuerce y que lo deje usted, porque está usted haciendo más soberbio por su voluntarismo. Por tanto, por supuesto, ¿no?, que las obras de penitencia de nuestra vida pues nos purifican, etcétera, pero ojo, esas obras de penitencia de nuestra vida son un don, son una gracia de Dios. Y el que en momentos determinados la Iglesia nos ofrezca una indulgencia plenaria, primero viene a complementar todas esas imperfecciones que tenemos muchas imperfecciones que nos dificultan completar bien el proceso de purificación, porque las cosas no siempre las hacemos bien. Porque además a veces, según nos estamos purificando, por un lado nos purificamos y por el otro nos vamos manchando, que es así. Y además subraya mucho que todo es don, todo es gracia. Abre la boca que te la llene, dice el Salmo también. Es un subrayar que la salvación es un don gratuito, y por eso nosotros también, sin contraponerlo, ¿no?, sin contraponer a ese, pues a los esfuerzos, ¿no?, a los esfuerzos que cada uno de nosotros tenemos que hacer, asistidos por la gracia de Dios en las obras de penitencia en nuestra vida, sin contraponer a eso, sino sumando, no restando, sumándolo, también recurrimos a las indulgencias, porque son un espaldarazo que perfeccionan, que completan ese camino de purificación que todos nosotros llevamos adelante. Les pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.